Bienvenidos, esto es así y punto. Hoy hablamos de Xavi Alonso y su situación con el Madrid. ¿Le queda grande algunos partidos? El tema Barcelona tomó liderato de la Liga Española. Julián Álvarez es el diferente del Atlético Madrid. Y hablando del equipo El Cholo, tenemos que mencionar al técnico argentino después del triunfo contundente ante el Real Madrid. También hablaremos del Mundial Sub-20 que inició en territorio sudamericano. Todo junto con Richard Méndez, junto con Lisa de Patiño y Juancho Villaverde. Así iniciamos. Esto es así y punto. Xavi Alonso está demostrando que los partidos importantes le está quedando grande el Real Madrid. Fracaso rotundo en lo que fue el Mundial de Clubes cuando enfrentó al Paris Saint-Germain. El primer rival difícil que tuvo en el camino del torneo mundial. Se comió 4 ante el conjunto Luis Enrique. Ahora en el primer partido complicado de la Liga se come 5 ante el Atlético de Madrid. Sí, justo ante el Atlético de Madrid. Este equipo que le cuesta marcar goles, que no es contundente, que no venía bien. 5 le terminó metiendo. Xavi Alonso puede ser muy buen técnico, pero los partidos importantes cuando hay que mostrar la estrategia, cuando hay que sacar diferencia, no la logra sacar. En el partido de este fin de semana lo ganaba 2-1 de manera injusta. No había sido más. Inspiración de Mbappé, inspiración de Vinicius, Arda Güler, y el partido que lo ganaba 2-1. Lo empate el Atlético de Madrid y se va al descanso con ese 2-2, donde Xavi tendrá que haber dicho, a ver, hay que cambiar. Este 2-2 es muy generoso con lo que mostramos en el primer tiempo. No cambió, no cambió. Se comió 3 goles más y terminó perdiendo por goleada. No pateó el arco en el segundo tiempo. No podemos echar la culpa solo a Mbappé, a Vinicius, a Mastantuono o al que fuese. Acá la culpa tiene Xavi Alonso, que en los partidos importantes le queda grande el conjunto merengue. Y dirigiendo al Madrid, esos son los partidos que tiene que ganar, para no repetir la historia del torneo pasado, donde contra Barcelona en 4 partidos se comió 16 goles. Es cierto, era Ancelotti, pero para eso llegó Xavi Alonso, para cambiar una realidad que hasta ahora no la puede cambiar. Es así y punto. Me parece que hay que ser muy injusto con Xavi Alonso para armar ese editorial, Hernán. A ver, ciertamente no pudo Injusto. con el Atlético de Se Madrid, comió pero es 5. que hay que darle mérito al Cholo Simeone, que le da un repaso. Hay que darle mérito incluso al árbitro, porque la jugada del penal, todos sabemos Era que no era penal, penal, Richard. porque incluso en el tiro libre no se debió dar por válida la jugada del gol porque había un hombre O sea, a menos de un Si te metro comes de la un gol, barrera y puede eso no está sacar esa permitido en el excusa del reglamento, árbitro. pero que igual no es excusa, que le pasa tácticamente por encima el Atlético de Madrid al Real. La diferencia se la marcó el Cholo por encima de Xavi Alonso. ¿Por qué pegarle a Xavi Alonso cuando apenas es la primera derrota en la Liga? Cuando venía invicto, cuando venía puntero y además con el goleador de la Liga. Es injusto su editorial, Hernán. Pero Madrid tiene que, a ver, yo los escuché previo a este partido. Y Madrid, ¿no dijiste tú mismo, Richard, que está obligado a ganarlo todo, ¿no? Y hoy tenemos Está. que hablar de un Madrid que fue inoperante, de un Xavi que si más allá el partido se te puede llegar a complicar, te puede llegar a sorprender, eso le pasa a todos los técnicos, pero no supo corregir. Creo que ahí está el pecado de Xavi Alonso, ¿no? En un partido donde sí prácticamente te pueden exacto. llegar a superar, ok, pero la capacidad que tienes como entrenador para hacer los cambios es lo que pudo, no sé si evitar por completo que te ganaran, pero sí que te golearan. Entonces, me parece que sí Xavi está quedando corto. Lo mismo le pasó en el Leverkusen, que en el Leverkusen yo lo veía como un poco más flexible. Acá lo rebasó el resultado, lo rebasó cómo estaba el funcionamiento del partido y no Es supo que la cómo presión es reaccionar. otra, Eli. Creo que Xavi Alonso, exacto, bajo presión, parece que se le nublan las ideas. Es injusto también decir qué tan bueno o qué tan malo eres por un partido. En eso coincido. Un partido no te define como entrenador, no te define como jugador, pero sí está Sí, demostrando que Xavi Alonso Eli, se queda a ver. corto en los Cuando momentos dirigió, importantes. Y le cuando pasa a dirigió en el Leverkusen Mundial de también, ¿eh? Clubes, se comió 4, ¿eh? Ojo, en el Mundial de Clubes se comió 4 en el Tenía partido 4 días con importante. el No No, te pero olvides el el primer equipo. Mundial de partido. Clubes era un ¿Qué 4 Pero periodo, días? también el hermano. Mundial de Clubes también empata en el primer partido contra un técnico que tenía también 4 días en el equipo. Y era un equipo sumamente inferior cuando se enfrentó al equipo de Inzaghi. Yo lo que siento con Xavi Alonso, Y me ponen de ejemplo que Xavi Alonso salió campeón invicto de la y se le aplaudió Bundesliga. perfecto, pero era con el Bayer Leverkusen. Ahora está en el Real Madrid. Y en el Real Madrid tú tienes que primero entender dónde estás.
muestra mucha desesperación en el banquillo de Xabi Alonso. Y este es un equipo donde si tú muestras esas debilidades, la van a usar en tu contra los jugadores. Y no puedes permitirte ese tipo de acciones. Xabi Alonso tiene que superar esa ansiedad. Tiene que mantenerse fiel a sus ideas. Le funcionaba Rodrigo en cancha, Vinicius en banca. La presión mediática de tener a Vinicius en banca no es soportable. Tiene que jugar. Se recupera Bellingham cuando Mastantuono estaba jugando bien. Renuncia a su idea para incorporar a Bellingham dentro del terreno de juego. Ahí tiene que definirse Xabi Alonso. Tiene que ver si este partido es o no un punto de inflexión en su carrera en el Real Madrid. Si va a ser un técnico que va a intentar gestionar renunciando a sus ideas y mejorar desde ahí, que lo puede hacer tranquilamente, o si es un técnico que va a ser en el Real Madrid, ojo, un equipo autor como fue su Bayer Leverkusen, porque el Bayer Leverkusen era un equipo de autor, de técnico. Eso en el Real Madrid no cuaja muy bien, ¿eh? Juan, yo no critico que Mastantuono haya sido suplente en absoluto, ni critico tampoco el hecho de que Vinicius arrancó. Vinicius es más futbolista que Rodrigo. Lo que uno critica es que tácticamente Simeone se lo morfó, en 2 panes se lo comió. Y cuando un partido, uno tiene una lectura durante los 45 minutos iniciales, que el equipo tiene un generoso 2-2 porque futbolísticamente el rival ha sido más, hay que hacer algo en el segundo tiempo, no hizo nada. No supo estratégicamente cambiar el equipo y no podemos justificar, Richard, le ganó Simeone y ya está. ¿Para qué trajo el Real Madrid a Xabi Alonso? ¿Para que cuando enfrente a Simeone diga, Simeone hizo mejor estrategia? Tiene que superarlo y no logró superarlo. No, pero es que no es el único partido de la temporada, Hernán. Pero el primer partido grande de la temporada. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. ¿Sabe quién sí le quedó grande el partido? A Dinghausen. A ese sí le quedó grande el partido. Le cabecearon 2 veces en las narices a Dinghausen. A él sí le quedó muy grande el partido. Más allá de la diferencia táctica y, por supuesto, el penal, que para mí no fue penal, y aquí vamos a ser sinceros, eso no era penal. Y por supuesto era el tiro libre, que no debió subir el marcador porque rompe con el reglamento. Ese tiro libre hay que repetirlo. Le repiten un tiro libre. Fue mejor para Cholo. el programa, Richard, por favor. El penal es claro. Te comiste 5 libre goles. Donde hay contacto, pero Juancho, va el balón. Va el balón, le pega el balón, fue el balón siempre. Es el criterio para los penales, para todas las situaciones. Estamos hablando de un gol. Te comiste 5. Gracias. No, yo Exacto. sé. A ver, siempre, yo no digo que fue por los errores arbitrales. Yo te estoy nombrando 2 errores arbitrales, pero siempre te digo, el Cholo le da un repaso. O sea, el Atlético de Madrid gana bien. Pero si ves la lectura del partido, de los 5 goles, hay 2 que no debieron subir al marcador. Y entonces ya no son 5, ya lo ves más pequeño, ya lo ves 3-2, que igual es mérito del Cholo. Obviamente el Cholo le da un repaso táctico a Xavi. Ahora, no. Yo digo una cosa, para mí tampoco fue penal. Yo no hubiese sancionado el penal. A alguno le va la pelota, pero independientemente de eso, fue superado futbolísticamente, Richard. No pateó en el segundo tiempo al arco. Tuvo 2 llegadas en el primer tiempo. Es que yo no he dicho lo contrario. Las excusas del penal. Pero que lo justifica por un penal. No puedo justificar la derrota ahí porque no hubo penal. O por el tiro libre, no sé qué se inventó ahora la gente. Dejemos de joder con eso. Le pasó por encima al Atlético de Madrid, que no le pasa por encima a nadie. Usted se conforma con que le gane el Oviedo. Pero si yo mismo lo dije, Hernán. Está equivocado. Yo estoy diciendo eso. Hay que, tiene que ganar estos partidos. No, lo que le estoy diciendo es que cuando me pones en el enunciado que le metieron 5, vamos a ver cómo fueron los 5, que le dan un repaso táctico, estoy totalmente de acuerdo y soy el primero en decirlo. Pero que de los 5, vamos a estar claros que todos los 4 que estamos aquí sabemos de fútbol. Y sabemos que de los 5 hay 2 que no debieron subir al marcador. En el peor de los casos, el tiro libre se debió haber repetido, por ejemplo. Y el penal no era penal. No puedes decir, entonces no estamos hablando de 5, estamos hablando de 3. El problema es que es la incapacidad de Xavi para reaccionar. También. De acuerdo. Pero para aclarar el tema del penal, es juego peligroso. Y en juego peligroso, que es libre indirecto usualmente, cuando hay contacto, es libre directo. Eso lo dice el reglamento claramente. Y levanta la pierna más allá de lo que tiene que hacer, es penal. Juego peligroso si lo tienes de frente al rival. Él está cortando un centro y el rival está de un lado, a medio metro de él. El rival choca con el pie de Güler porque viene en carrera. ¿Eso no es juego peligroso, papá? Eso no es juego peligroso. El posible penal o no, para ocultar que Xabi Alonso no está dando la altura en los partidos importantes. Yendo al penal, justificar la derrota con el penal es un absurdo de Richard Méndez. Ahora sí coincido que no fue penal por lo siguiente. No, y le explico a Juancho. A ver, Arda Güler llega a la pelota y despeja la pelota. Nico González, muy inteligente,
muy Claro, inteligente, muy inteligente. ¿qué hace? Busca el pie del rival, busca el pie y después se exagera como que le partió la cara. Estamos Y el árbitro totalmente de acuerdo. Es compra, un el penal árbitro compra, provocado. Es un pero penal no es penal. provocado. Es un penal provocado, pero es penal. Es como cuando yo veo que el jugador va de manera desproporcionada, yo pongo el pie y me hace penal. Es lo mínimo que se puede hablar. Ya Definitivamente, le el estoy Real diciendo, Madrid sí le pasaron por arriba. sí, le pasaron por arriba. ¿Y qué responsabilidad tiene Xabi Alonso? ¿Qué responsabilidad tiene? Muchísima, Richard, muchísima. Pero usted se lava las manos. Usted dice que no tiene la culpa. Que la culpa tiene el penal. O sea, No, por favor. claro que la tiene, mucha. Acá el culpable es Xavi No, Alonso. tiene La responsabilidad de no historia haber se reaccionado, de repitió. no haber tenido otros cambios. Tiene responsabilidad hasta del planteamiento del partido por la presencia de Jude Bellingham. Tiene responsabilidad en el hecho que individualmente Edenhausen falla en 2 pelotas aéreas y falla terrible porque le cabeció en las narices a Edenhausen. Y uno pudiera decir, ¿y por qué no sacó a Edenhausen de la cancha? No sé, no me parecía que la mejor solución era sustituir a un central porque le habían ganado 2 duelos aéreos. Yo creo que el Real Madrid tiene plantilla y debería tener técnico para voltear ese partido. De acuerdo. Y mostró que le terminó quedando muy grande el partido a Xavi Alonso. Muy grande el partido. Para usted, Mundial de Clubes, no indicó nada. Para mí indicó muchísimo aquella derrota 4-0 ante el Paris Saint-Germain con un gran planteamiento de Xavi. Demuestra Xavi que en los partidos importantes no planifica el partido como tiene que ser. 4 contra el Paris Saint-Germain, 5 contra el Atlético de Madrid. Le estoy avisando, ¿eh? En los partidos grandes, Xavi Alonso no da la talla. Es así y punto. Pudiera pensarse que el Atlético de Madrid necesita más cosas, pero no necesita más. Y es que definitivamente Julián Álvarez es mucho para este Atlético de Madrid. Y usted me dirá, no exageres. Julián Álvarez, incluso hasta marginado por el Cholo Simeone en más de una oportunidad que no le permitía jugar los 90 minutos. Los 2 partidos que le ha permitido estar más allá del minuto 85, en uno marcó 3 goles y en el otro hizo 2 al Real Madrid. Julián Álvarez es hoy el mejor jugador del Atlético de Madrid, pero sobrado. Prácticamente es Julián y 10 camisetas más y un entrenador como el Cholo Simeone. Son 6 goles anotados y una asistencia en los 7 partidos de liga, pero lo importante es la presencia de Julián Álvarez en el equipo, lo que es capaz de asociarse. Las veces que Julián Álvarez no le permitían estar ni siquiera el tiempo completo en el partido, pues en esta temporada le terminó yendo mal al Atlético de Madrid. Julián Álvarez es hoy por hoy un jugador que es mucho para un Atlético de Madrid que debería estar en uno de los otros 2 grandes. Ahí seguramente no solamente iba a jugar los partidos completos, sino que seguiría siendo figura y que definitivamente iba a estar mejor rodeado y mejor acompañado. Julián Álvarez es mucho para el Atlético de Madrid. Es así y punto. Ya ponle casa, Richard. Sí es buen jugador. Sí, es verdad, es un gran futbolista. Pero yo creo que este discurso, más allá que tenga su grado importante de verdad, no es bueno para el jugador. Que el jugador se sienta más que el equipo o que el equipo no lo merece, porque además el círculo cercano de Julián y el mismo Julián interpretan esta idea como una realidad, no le sirve para lo que puede seguir creciendo y evolucionando Julián Álvarez. Por supuesto que quisiéramos verlo en plenitud y con otras facilidades que probablemente en un equipo como el Real Madrid o como el Barcelona podría tener, excepción de Xabi Alonso, que no sabe hacer los cambios en momentos importantes. Pero Julián, creo que lo ha fortalecido de una u otra forma estar al mando de los Simeone, porque te has convertido, que siempre lo ha sido y lo vemos también con la selección, un tipo que trabaja para el equipo. Julián se lleva los reflectores, pero no está desesperado por llevarse los reflectores. Es un tipo que es obrero, que va con el equipo, que te ayuda a recuperar balones, pero que además es inteligente, pero que sabe a dónde hacer el desmarque de ruptura, que además tiene gol, y es un tipo que no se cansa. Es el perfil ideal del futbolista que constantemente busca a Cholo Simeone, que parece que se domestica cuando llega con un equipo así, cuando tiene que cumplir muchas veces con funciones defensivas que no le corresponden, pero que te hacen un futbolista más completo. El discurso de que un futbolista está por encima de un jugador me suena barato. No es Messi y no es Cristiano Ronaldo, es Julián Álvarez, un gran futbolista que está aprendiendo cosas con el Cholo Simeone, me parece, ¿eh?
Nadie dice, no sé por qué se inventa cualquier cosa de Julián. No se viene a hablar, a criticar a Julián que está por encima del equipo. No está por encima del equipo. Viene a aportar lo suyo al equipo. Que es mucho para Atlético de Madrid. ¿Qué es decir que es mucho para Atlético de Madrid? ¿Qué disparate están diciendo? O sea, que entonces tiene que jugar en Barcelona, tiene que jugar en Real Madrid. O sea, el Atlético de Lo Madrid dijo no puede llegar al Richard, que nivel le queda de chico de el los equipo. grandes de Es España. mucho jugador, Hernán, es mucho jugador. Y bueno, está bien, está bien. Es Que sea mucho jugador. jugador. ¿Qué tiene que sea mucho jugador? O sea, que Atlético de Madrid no puede traer buenos jugadores. ¿Eh? El Atlético de Madrid tiene que traer jugadores mediocres. ¿Eso quiere decir usted? ¿Qué disparate viene a decir acá? ¿Qué estupidez viene a decir acá? O sea, ¿cómo que muchos jugadores? Es un gran jugador perfecto. Tampoco es Messi, tampoco es Cristiano, tampoco es Mbappé. O sea, pónganlo en su lugar al propio Julián Álvarez, que lo conozco como no lo conoce nadie, y humilde como nadie, el propio Julián Álvarez, y se sacrifica como nadie. O sea, si alguien que no hay que criticar ahora es a Julián Álvarez. No, al Tiene que contrario. cuidar usted lo que viene a decir en este programa. No lo estoy criticando a Julián Álvarez. Y pareciera. No lo estoy criticando, pero definitivamente hoy Julián Álvarez es un equipo que está muy por encima y se sale de este Atlético de Madrid. Se sale de este Atlético de Madrid. Y bueno, jugadores está en el bien. Atlético de Madrid que estén a la altura del Pero equipo para eso son lo llevaron, Sorloth, Richard. es un Griezmann en esta para etapa, resolver. es un Mbappé. Pablo Barrio, es un Coque. Julián está muy por encima de todos, pero muy Y por Mbappé. encima, A muy ver, por encima, métanselo en la Richard, el problema cabeza. es que para esto vino el Cholo Simeone al Atlético de Madrid. Dijo, yo vine aquí para que el Atlético de Madrid sea un equipo molesto. Y prácticamente está logrando su objetivo. Los números lo avalan con eso. Y también con tu reacción, porque te molesta que el Atlético de Madrid pueda tener un futbolista como Julián, que por momentos también tuvo un futbolista. ¿Cómo me va a claro. molestar eso? Acabas de decir que A no mí me da debería lo estar ahí. mismo. A ver, cuando Griezmann estaba en su más alto nivel, Mundial de Rusia, donde es el mejor jugador del Mundial o el segundo mejor jugador del Mundial y gran aspirante a Balón de Oro, que termina estando entre los 3 mejores del mundo, merecía estar en el Atlético de Madrid. Gana la Supercopa Europa. Exacto. Julián Álvarez es el nuevo estandarte del Atlético de Madrid. Ya Griezmann le pasa la batuta y le han comenzado a armar un equipo alrededor de él muy interesante. No solamente No, por no lo le de han Nico. armado el equipo alrededor de él, precisamente no se lo han armado, ese No, es le- el problema, no está en un si le equipo acaban de armado traer al alrededor mejor de él, está en un asistidor de equipo Europa. que fue armado alrededor de Griezmann, no de señor, Julián le Álvarez. traen a Alex Baena No engañe a la para gente, no mejorar. engañe a la Le gente. traen a Nico para mejorar a Julián. Al final, Pero Nico tiene 3 días y en ha el caído equipo, como por anillo al dedo. favor, Una de las Juancho. cosas que Nico acaba mejora de claramente el llegar. Atlético de Madrid es la llegada de Nico, que llegó contra el Villarreal y el equipo cambió por completo. Sí. Un equipo que prácticamente estaba sin alma y Nico es parte de eso. Y parte de eso también, y lo resaltó A ver, Cholo los Simeone en la equipos- conferencia de prensa, es la humildad de Julián Álvarez. No, y tiene que ver lo de la humildad, Richard. ¿Por qué? Porque a Julián Álvarez lo sacaban en los partidos y se molestó. Pero luego contra el Rayo Vallecano marca el tercer gol. Un Pero ¿a abrazo quién le molestó? No te entiendo lo que Julián estás diciendo, no Álvarez, entiendo lo de la dijiste, que molestia. el Cholo no le daba los partidos completos y se molestó. Hay una imagen de Julián en el banquillo diciendo, ¿por qué siempre me saca a Ah, mí? claro, él sí se molestó, Claro, por pero supuesto. luego en el partido siguiente, ¿con quién se da el primer abrazo cuando termina el partido? Pero es que es obvio, a ver, no es que porque se moleste que lo sustituya, es que no le va a hablar más nunca al Cholo. Eso entrenador lo ve todos los días. ¿Tú crees que no vas a hacer No, los pero pases? ¿Pero qué estás Pero es que pensando? él y te lo dijo claramente, cae como anillo al dedo a lo que quiere el Cholo Simeone. ¿Por qué es un delantero O sea, que tú trabaja? y yo, ¿Por qué es un delantero tú y yo que se mueve debatimos de un lado ahora y al nos otro? peleamos y no nos vamos a hablar más No, pero un nunca. abrazo grandísimo la próxima vez que nos veamos, por supuesto. Entonces, igual hizo Julián. No tiene No, pero sentido. lo que yo me refiero Eso no es que puede ser Julián está argumento, claro Julián que Juancho. dijo- es su equipo. Y él deja el Manchester City, porque quería ir a un equipo que Porque no entraba en los planes de Guardiola, porque no jugaba Porque casi. Ahí quería el sí no reto. era valorado. Porque Ahí quería sí. el reto. Él quería el reto de agarrar un equipo que fuera él el líder y llega al Atlético de Madrid para eso. Y para eso están trabajando. No, el se va equipo. porque no jugaba, Juancho. Se va porque no jugaba, porque no lo querían. Y acá lo quieren mucho. No entraba en el 11. Cuando terminó Se esos le estaba partidos yendo que la fue carrera en el reemplazado. Manchester City y no jugaba. Por eso es que se va. Bueno, de cualquier manera, lleva marcado 5 goles en 2 partidos y son 6 en 7 partidos. Sin estar en un equipo en el cual a él se le vea desde el punto de vista del cuerpo técnico como la figura. Pero sin duda alguna es que es el más sobresaliente, es el que está por encima de todos sus compañeros, es el mejor jugador que tienen. Hoy incluso supera lo que pudo haber hecho en su momento Antoine Griezmann. Y es que Julián Álvarez, desde que llegó con el pie derecho en el Atlético de Madrid. Y cuando llegó, la temporada anterior, no llegó para ser la figura del Atlético. Recordemos que llegó junto a Sorloth y ni siquiera se atrevía el Cholo Simeone a tenerlo a él junto a Sorloth y junto a Griezmann, a pesar que se lo pedía todo el mundo. Por el estilo y el capricho del Cholo Simeone, que para mí, en un equipo donde el técnico ha estado con el freno de mano puesto todo el tiempo, es un desperdicio tener un jugador como Julián Álvarez. Bueno,
esa es tu opinión, pero no quiere decir que sea así. El mismo técnico te dice es el mejor jugador que tenemos. ¿Por qué dices que del cuerpo técnico no se le ve como el mejor jugador del equipo? Si te lo está diciendo el mismo técnico en una conferencia de prensa, si te lo dice el mismo entorno de Julián Álvarez, que está toda la familia, inclusive desde Argentina viajan a ver los partidos porque se sienten que el jugador está feliz donde está. O sea, que no tiene lugar en el Real Madrid o en el Barcelona, No, según para mí tú. sería titular en cualquier equipo del mundo a día de hoy, Julián Álvarez. Entonces estaría mejor en un equipo como el Atlético, O sea, ¿no? a ver, si tú me dices a mí, Sería ¿qué más voy a jugador y hacer? mejor jugador, haría más goles en un Real ¿El Madrid o Real un Madrid va a Barcelona? construir su Te equipo pregunto. alrededor de Julián Álvarez? Pero por- ¿El Real Madrid construiría su equipo alrededor del Fútbol Club Barcelona? ¿El Barcelona construiría su equipo alrededor de Julián Álvarez? Yo creo que Julián Álvarez tiene cabida Ah, pero perfectamente no es en lo el mismo que Barcelona y estamos- sería no me está mucho más respondiendo lo mismo, exitoso. Yo estoy diciendo si él va a ser la cabeza en ese equipo. No, es que, a ver, cuando vas a construir un equipo en torno a un jugador, lo traes al comienzo de la temporada y vas construyendo el equipo en torno a él. Hoy el Barcelona tiene una versión que no está construida para Julián Álvarez, pero Julián Álvarez entra en ese equipo si lo llevas allí, igual en el Real Madrid. De cualquier manera que lo quieran ver y que me lo quieran pintar, Julián Álvarez es mucho jugador para el Atlético de Madrid. Es el alma del equipo, hace goles, hace asistencia, es el corazón, un corazón más grande que el del Cholo Simeone. Julián Álvarez es mucho para el Atlético, es así y punto. El Cholo Simeone dio repaso táctico a Xabi Alonso. Sí, es una realidad en un partido muy bien planteado, un partido que no esperábamos, además, porque aquí tampoco vamos a dar bandazos de que tenemos un discurso y a partir de un resultado lo vamos a cambiar. Era obligación del Cholo Simeone ganar este partido. ¿Por qué? Porque si no la liga se le escapaba a una cantidad de puntos que ya sería muy compleja. 12 puntos, 9 puntos, se vuelve muy difícil en una carrera tan parejera. Hace un partido interesante, hace una muy buena presión en medio campo, sorprende de cierta forma el ver a Sorloth y a Julián Álvarez, Nico, que también creo que es un futbolista que termina brillando y resaltando en este tipo de partidos, y la presión y la intensidad y esto que caracteriza al Cholo Simeone. Pero a pesar del resultado contra el de Real Madrid, que es muy bonito y que era un partido que tenías obligación de ganar, sobre todo por el tema de la tabla, porque el único obligado a ganar en la Liga Española siempre será el Real Madrid, creo que el Cholo Simeone se sigue quedando ahí, dentro del rezago de que le ganaste llegando y sintiéndote siempre en inferioridad y solamente así los equipos chiquititos celebran sus grandes victorias contra los equipos más importantes de la liga. Para mí el discurso del Cholo Simeone ya es un discurso gastado, ya es un discurso cansado y si bien plantea un partido de manera adecuada, no por eso se va a borrar el olvidar que definitivamente el Atlético de Madrid no estaba pasando por un buen momento. ¿Que te puede funcionar esto anímicamente? Hay que verlo en el transcurso de las siguientes semanas, cómo va a ir reaccionando el Atlético de Madrid. Pero pensar que porque le ganaste a Real Madrid salvas la temporada, me parecería mediocre y pobre. Y como siempre, este discursito del Cholo Simeone de los pobrecitos, los que se esfuerzan demasiado pero no son suficientes, lo acaba de decir Richard. Julián Álvarez, como está por encima del Atlético de Madrid y es mucha pieza, bueno, tienes un equipo bastante competitivo para dejar ese papel de víctima y asumir el rol de protagonista que se le exige a un equipo como el Atlético de Madrid, pero que el técnico se ha conformado con simplemente tribunear y vender humo y decir es que lo logramos, es que con garra hay un par de cosas más, pero aún así, para mí, el tiempo de Cholo Simeone y del Atlético de Madrid caducó hace ya un par de añitos, puede ser. Lo hiciste bien, Cholo Simeone, pero un partido no hace que hoy cambie el cómo te percibe, al menos la gente que ve y que sabe de fútbol, que es un equipo que siempre se maneja, se conduce y se comporta como chiquitito. Y no creo que la afición del Atlético de Madrid este discurso le dure mucho más. Es así y punto. La verdad que muy inoportuna su editorial, Elizabeth, le tengo que decir, muy inoportuna. ¿Eh? No soy un defensor del Cholo, acá todos los hemos criticado, todos hemos hablado del Cholo, su nivel y que se le había terminado su tiempo en el Atlético de Madrid. Pero el fin de semana nos tapó la boca. O sea, hay que reconocer que nos tapó la boca a todos. Y no jugó como equipo chico. O sea, no venga a hablar de equipo chico porque no partido, jugó como Hernán, equipo chico. Lo fui a los buscar, equipos lo chicos ganaba celebran cuando lo ganarle ganaba. un solo partido al Real Madrid. A ver,
le metió 5 al candidato. Sí. Pero nadie dijo en Atlético de Madrid que ya habían terminado la temporada, ni que cumplió la temporada. Nadie dijo eso. No inventemos cosas que el Cholo no dijo. El día que No me inventemos calle la cosas que boca gente de Atlético de el Madrid Cholo dijo. Simeone, cuando lo veas compitiendo hombro a Pero hombro con eso no Real puede Madrid ser o cosas que Barcelona dijo por el ganar la técnico. Liga. A ver, Trascender en Champions. el Ganar fin un de semana partido, le cayó la boca. El fin de semana le cayó la boca. a mí no me cayó la A usted, a boca. mí y a todos nos cayó la boca el fin de semana. Le metió 5 al Real Madrid, no le cayó la boca. Ahora, que usted no quiera asumirlo, perfecto, otra cosa. Él lo hizo muy Obvio que bien. le cayó la boca, Y se el metió Madrid 5 lo hizo al muy mal. Real Madrid yéndola a buscar. Ningún mérito para el Simeone, ningún mérito de Simeone. No, el mérito, para mí el mérito es tremendo desde el planteamiento porque acierta con Sorloth poniendo un delantero que complicó a Hausen. Richard claramente lo decía, un central que venía viéndose muy bien, hace su peor partido de la temporada. Complican a Carreras, que venía haciendo, había caído muy bien en el Real Madrid como lateral izquierdo, y lo de Llorente con Giuliano termina siendo una dupla tremenda, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. El compromiso que mostraron jugadores que a priori iban a ser secundarios en esta plantilla, como Coque, para mí hace uno de los mejores partidos que le recuerdo en mucho tiempo, y lo de Pablo Barrios, cómo ha potenciado a un mediocampista que todavía no se definía si iba a ser un 5 fijo o un volante 8, y termina ahora mostrándose como uno de los mejores mediocampistas en este momento de la Liga Española. Por supuesto que hay mérito del entrenador cuando los futbolistas individualmente rinden a gran nivel, y hay que dárselo al Cholo Simeone. Ahora, sí te voy a comprar algo de lo que dices. Ya el discurso de que no nos alcanza porque estos tienen más, tiene que variar un poco. Si bien es cierto, el Real Madrid, el Atlético de Madrid tiene 1 o 2 jugadores que serían titulares en el Real Madrid o en el Barcelona al día de hoy, tiene una plantilla para competirles. Tiene que potenciar ahora jugadores que vienen de lesión, como Cardoso, como Baena, que creo que hay que hablar de Baena si rinde bien el Atlético de Madrid, porque es un futbolista que puede nutrir mucho al resto de compañeros y potenciar algo que ha dejado de tener fijo esta temporada, y es la defensa. El Atlético de Madrid... Pero Juancho, hace una semana basureábamos al Cholo Simeone y por un partido ya lo está haciendo pero muy hace bien. una semana no te tenías acá. Claro. De Ahora, acuerdo. ¿cuáles son los me equipos? parece que Pero no que puedes me decir dice que... así. ¿Y por qué no? O sea, hay que ver puntos de inflexión también. Contra el Rayo Vallecano, el Atlético de Madrid no estamos Bueno, el punto de inflexión tiene que ser pero el siguiente justicia. partido, los Pero bueno, próximos cuando veas el cuatro. partido lo partido. analicemos, vamos a analizar lo que está pasando ahora. Y ahora es el Atlético de Madrid superó, metiéndole 5 al Real Madrid. De acuerdo, pero es un partido. A ver, ¿cuál fue la reacción del Cholo Simeone cuando quedaron eliminados la última vez por el Real Madrid? Victimizarse, somos el equipo pobre, somos el equipo que les complicamos, ese siempre, y no es el discurso de la Ahora, última puede vez, hacerlo, pero se puede es el hacer. discurso de todos los años. Le ganó al Real Madrid, le dio un repaso táctico, le metió una manito a Xabi Alonso, perfecto, está muy bien, pero ahora con este partido, significa que ya cambió el Atlético de Madrid a lo que ha mostrado durante más de una década con el Cholo Eso lo Simeone. analizaremos más adelante. Esto va a seguir igual. Son partidos excepcionales Pero, donde Richard, los gana ¿dónde estaba bien, el Atlético porque de lo ganó Madrid? bien. ¿Dónde estaba Pero el no Atlético de esperemos, Madrid? ahora el Atlético de Madrid no va a llenar de goles a todo el mundo. ¿Dónde estaba el Atlético de Madrid antes del Cholo Simeone? No han fallado una temporada Champions. Estoy de acuerdo en eso, pero es que la discusión no es si estaba por allá. Es más, si nos vamos más atrás, el Atlético descendió y volvió a subir. No es eso, es que el Cholo Simeone, su verbo con el Atlético de Madrid, se acostumbró a ser el equipo que tenía que conformarse con llegar detrás del Madrid y del Barcelona porque no tenía la plantilla para pelear Pero más algún allá, año le sacaron porque la se Liga, conforma 2 con le ha ser el ganado. equipo que entra en 2 le ha Champions ganado. y el equipo que les complica a los grandes. El Atlético de Madrid da un gran partido contra el Real Madrid y lo que debería hacer el Atlético de Madrid es sostener esa línea. Ahora, ojalá la sostenga, pero yo estoy con Eli. Un solo partido no va a ser Richard, suficiente si lo sostiene, como para mostrar que cambia ahí la sí nos línea. calla la boca, ¿no? Si lo sostiene el Cholo Simeone, ¿sabes qué? Sí, claro, sí, pero Venimos tiene que a sacarlo, sostenerlo, Federico. pero sin duda. No, pero decir que el Atlético de Madrid con el Cholo Pero Simeone eso siempre es lo lo mismo, eso es lo que hay ha que ganado pedirle. 2 ligas, que ha llegado a 2 finales de Champions cuando eso era impensable con el Atlético de Madrid hace 15 años, que ha ganado 2 Supercopas de Europa, 2 Europa League, Copas del Rey. O sea, tampoco podemos ningunear la Pero no puedes carrera. vivir de lo que De hizo. a ver. acuerdo, nadie está viviendo lo que dice, pero Lo tampoco trajo puedes de vuelta ningunear al lo que mapa se hace. de los equipos importantes en España, sí, pero conformarse con ser siempre el tercero Eso te lo no le ha compro, hecho bien eso te al lo cholismo compro. ni al fanático del Han Atlético. invertido para ser protagonistas. Eso es verdad. Han invertido. Total. Que el Cholo venda otro discurso es distinto. Por lo ¿Pero qué que discurso ha vendido el Cholo en ese sentido?
por La lo hecho última en los entrevista que últimos yo vi del años. Cholo de 50 Del minutos dijo pobrecito, que quiere ganar la Liga y que se quiere ganar la alcanza, Champions. de vamos en Pero, desventaja. Será tonto si no dice que la quiere ganar. ¿Para qué pero entonces, compite ¿por qué me entonces? dicen a mí No lo va a que decir, su va a decir discurso quiero es otra perderla. cosa distinta a lo que dice? ¿Por qué valemos algo que suponemos y no lo que dice la persona? Acá Estamos lo que hay hablando que de los exigirle al Cholo resultados. Simeone Ganó un es- partido lo que hay que y para exigirle entrar en cuando esa línea enfrente- tiene que seguir ganando. Acá hay que exigirle que cuando enfrente al Oviedo, cuando enfrente al Elche, cuando enfrente a los Asuna, gane con la contundencia que ganó el fin de semana. De acuerdo. Eso es lo que hay que exigirle al Cholo Simeone. Que el Sí. equipo sea regular de aquí en más. Y no que enfrente al Español y termine sufriendo perdiendo Sí, el señor. partido. Eso Esa sí. tiene que ser la exigencia. Ponga como propuso el fin de semana. Ahora, duda, porque todos decíamos que se había agotado el proceso Simeone Atlético de Madrid. Y fue la mejor victoria del Atlético de Madrid a Real Madrid, metiéndole 5 goles, que no es una cuestión de todos los días, ni fue tampoco producto de la casualidad ni la efectividad. Fue el producto de un rendimiento colectivo espectacular, de un muy buen planteamiento. Eso es lo que hay que elogiar. Entonces, cuando pensamos todos que estaba muerto, no estaba muerto. No está muerto de ninguna manera. Y eso hay que reconocerlo el Cholo. ¿Que hay aspectos para criticar? Claro que hay aspectos para criticar. ¿Que no tiene que convertirse en la víctima de que soy siempre el tercero? Tampoco. Lo demostró contra el Madrid, que le puede ganar perfectamente. Pero el fin de semana que viene, contra el rival que sea, tiene que ganar de nuevo. Eso sí tiene que ser que el fin de semana. El Cholo Amar Simeone la boca sin dudas. hace bien su chamba en este partido, gana el partido. A mí no me tapó la boca, Hernán, definitivamente. El Cholo Simeone hace bien su chamba, es cierto, plantea muy bien este partido, es una realidad, pero aquí no vamos a venir dando bandazos y aunque la noticia cambia, un partido no te hace cambiar el discurso que todos estábamos de acuerdo, no estaba Juancho, que ya estaba desgastado y estaba caducado. Dio un muy buen partido, planteó muy bien el encuentro, termina pasándole por arriba al Real Madrid, pero un partido no hace fiesta. Y el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid, con el gran nivel que tiene Julián Álvarez, o apuestas a ganar algo o simplemente te quedas en la mediocridad de ser siempre el tercero o el que acompaña o el que complica. Es así y punto. El Barcelona es el nuevo líder de la Liga y lo hace con números claros. Son 21 goles a favor, 5 en contra y con 10 jugadores distintos anotando goles. La posesión lo ha acostumbrado arriba del 70% en todos los partidos, pero Hansi Flick lo ha logrado sin repetir ningún 11 en los 7 partidos. Ha logrado victorias y solamente ese empate en Vallecas, que no es territorio fácil. A pesar de las bajas, porque se le han presentado, el equipo siempre responde. Y esta temporada ha potenciado futbolistas que tenían un papel secundario el año pasado, como era Christiansen o como en algún momento llegó a ser Araujo, uno de los capitanes de este equipo. Y también ha seguido aprovechando el gran momento de un futbolista que había sido duramente criticado como Eric García, que cumple en la posición que lo pongan, de central, de lateral, de mediocentro, donde sea. El Barcelona también trabaja muy bien la pelota fija y las jugadas de estrategia. Los últimos 4 goles que han marcado han sido goles de cabeza, algo que no nos tenía muy acostumbrado el FC Barcelona en procesos anteriores. Y regresan figuras importantes que marcan diferencia, como Lamine Yamal, que es un lujo que todos sabemos, pero este equipo hay que concentrarle su funcionamiento y lo bien que rinde en un futbolista que entiende lo que necesita en todo momento el equipo en la cancha, y es Pedri. Y a los jugadores así hay que buscarle su mejor socio, y lo ha encontrado Hansi Flick con Frenkie de Jong. El neerlandés con Pedri siempre mejoran al Barça. El equipo juega bien y gana, en partidos duros también gana, y por eso el gran rival del Barça en esta liga es el FC Barcelona. Es así y punto. A ver, ¿cuál rival duro enfrentado a Barcelona, Juancho? No me sorprende, estas cosas no parecen tuyas. Apenas lo va a enfrentar, Rayo Vallecano. apenas. Rayo Vallecano, a ver, ha jugado Rayo Vallecano. Mallorca con el pelotazo ese que sabemos toda la historia de aquel gol de Ferran. Al Valencia, al Levante. O sea, ¿qué rival grande en la liga ha enfrentado? El Rayo Vallecano, porque empataron. No, a mí me gustó el No. partido de la Real Sociedad. A mí me gusta mucho el Rayo Vallecano, cómo plantea los equipos. Íñigo Pérez me parece uno de los entrenadores más infravalorados de la Liga Española. Me parece que es un entrenador tremendamente hábil, sabe plantear muy bien los partidos y tácticamente pudo complicar al FC Barcelona y lo demostró. Y también superó al Atlético de Madrid en gran parte Ojo, del la Real partido. Sociedad está casi en zona de Pero no descenso. quiere decir que no juegue bien. Al Real Madrid también le hizo un gran partido en la Real El Sociedad. mejor partido del Barça ha sido con el Newcastle, creo.
Bueno, el más exigido. Pero, Total. mira, y ahí también va sobre lo que voy. Tuvo que cambiar mucho porque el Newcastle fue superior al Barça en gran parte del partido. Y el equipo supo adaptarse. Y eso es lo que yo también potencio de Hansi Flick, porque la liga no la gana el equipo que mejor juega, la gana el equipo más regular. Y para ser el más regular tienes que ganar cuando juegas bien, cuando juegas mal, cuando te superan y cuando no encuentras la llave. Y eso es lo que está logrando el Barcelona. Contra rivales inferiores, esa te la puedo dar. Pero aún así, cambiando el 11 por circunstancias, por rotación, por lo que sea, el equipo ha sacado los resultados. Se ha tomado decisiones muy buenas Hansi Flick, no solamente desde el punto de vista del 11, sino a la hora de tomar correctivos de lo que está sucediendo en la cancha. Y ya lo hemos visto en momentos que, por ejemplo, Rafinha es el que no ha resultado, lo ha movido. En algo sí estoy de acuerdo con Juancho, tengo que darle razón en algo. Para mí el mejor jugador del Barcelona se llama Pedri. En eso sí estoy muy de acuerdo. Para mí es el único jugador que no lo puede sustituir por nadie porque nadie se parece a Pedri, que no tendrá la magia de Lamine o lo que me quieran decir, pero el mejor jugador que tiene el Barcelona es el canario. Y Pedri es el jugador imprescindible en el esquema de alguien como Hansi Flick, pero los demás, hasta ahora, todos son prescindibles. Cuando no te anda bien Rafinha hay que moverlo y lo saca de cancha. Si Rashford llegaba al Barcelona y quizá era un jugador del que se esperaba mucho menos de lo que ha logrado, hoy Hansi Flick lo ha potenciado. Hansi Flick potenció a Ferran Torres, Hansi Flick potenció a Jules Koundé, Hansi Flick ha venido potenciando incluso a Eric García, que de central lo ha empezado a utilizar de lateral por la derecha y pareciera ya ser un jugador que tiene los hábitos como si toda su vida hubiese jugado de lateral derecho. O sea, hay muchas cosas que trabaja Hansi Flick y que le dan el mérito y el crédito, sin duda alguna. Para mí hoy por hoy es el mejor entrenador que tiene la liga, pero por mucho definitivamente. Pero igualmente hasta ahora en esta temporada el partido más difícil que tuvo fue contra el Newcastle y lo gana como equipo grande, jugando mal lo termina ganando. Pero en la liga no ha enfrentado rivales de peso todavía. Atlético, que venía fracasando con equipos pequeños, le ganó al Real Madrid. El Real Madrid, que le ganaba a todo el mundo, fracasó con el Atlético. No ha tenido un rival así todavía el Barcelona en esta temporada. Pero se le viene el PSG en Champions. Entonces creo que va a ser un buen termómetro para medir a este Barça. En la Liga está haciendo muy bien las cosas. Es el equipo que está jugando mejor, lejos, aunque yo sé que la primera posición la ocupaba el Real Madrid. Y sí hay un jugador imprescindible. Sé que todo en todo momento lo dice Richard, pero es que sí es Pedri González, no hay más. Al Barça le puede faltar cualquier jugador, hasta Lamine Yamal, ¿no? Por ejemplo, hay Chesney que tienen que entrar ahí en la portería por tema de lesión de Joan. Pero realmente este Barça, todo lo que articula, todo lo que mueve, lo bien que se han entendido con Frenkie de Jong. Yo sé que después nos vamos a lo espectacular, ¿no? Y cuando ves a Lamine Yamal y ves a Rafinha, hoy no está Rafinha, pero tienes a Rashford, pero tienes a Lewandowski, pero tienes a Ferran, pero tienes a Dani Olmo. Pero sin esta dupla en medio campo, el equipo viene a menos. Siempre viene a menos. Y yo creo que Pedri es hoy el imprescindible de Hansi Flick y no se entendería el funcionamiento, la repartición de juego, la progresión ofensiva sin un futbolista como Pedri. Ningún jugador es indispensable, pero si hay alguien que es infinitamente necesario para que el Barça funcione, ese es Pedri. Coincido desde el primer día en eso con Richard y realmente el Barcelona ha jugado bien. No ha sido de alta exigencia lo que se ha enfrentado hasta el momento, a excepción del Newcastle, y lo ganó sin jugar tan bien, pero lo ganó. Los partidos hay que ganarlos, a veces sin jugarlos bien como lo hacen los equipos grandes. Lo quiero ver contra el PSG. Así como, por ejemplo, a Hernán le cayó la boca el Cholo Simeone ganándole al Real Madrid, creo que se van a despejar muchas dudas si este Barcelona le gana al Paris Saint-Germain. Igual el partido del Paris Saint-Germain, por más que coincido contigo, que es el primer toro fuerte que va a enfrentar el Barcelona esta temporada con respecto a Newcastle y a otros equipos que tienen buenos técnicos y que también plantean muy bien los partidos, el PSG también te llega sin Doué, sin Kvaratskhelia, sin Dembélé, o sea, también Luis Enrique va a tener que plantear un partido distinto en Montjuic. Por lo tanto, yo lo que le doy mérito es a eso mismo que ustedes potencian, tener un equipo de imprescindibles. Yo no lo veo con que no hay jugadores prescindibles, sino que todos los jugadores pueden ser titulares y eso para mí es mucho más importante porque el técnico está metido y trabajando con todos los jugadores disponibles. Puso a Dro de titular con 17 años, no hizo un partidazo, pero tampoco lo hizo mal. Está recuperando a Marc Bernal, que si el año pasado nos quedamos con Casado, lo de Marc Bernal puede ser un futbolista sumamente interesante para este Barcelona porque le aporta físico, porque le aporta buen juego, porque le aporta también juego aéreo. Yo creo que Hansi Flick
ha entendido cómo gestionar el partido y ha entendido que los partidos en este fútbol actual no se planifican de una manera, sino que tienes que tener 4 o 5 variantes, porque si las cosas no salen por A, hay que ir por B, por C o por D, y sus jugadores lo tienen claro a la hora de ponerse dentro del terreno de juego. No vemos a Hansi Flick haciendo espavientos en banda si tiene que hacer algún cambio en el sistema durante el partido. Él solamente sabe lo que tienen que hacer y ellos también, y por eso el equipo está funcionando muy bien y vamos a ver si mejor que la temporada anterior. Sin duda que el partido con el PSG, como bien dice él, es un partido importante porque es un rival superior a los que ha tenido. Ahora, también tomar en cuenta algo, es fase de la liga, punto más, punto menos no cambia nada. La Champions comienza el torneo que viene, el año que viene, el 2026. Estos partidos, derrotas o victorias no van a cambiar punto más, punto menos la clasificación, donde entran 24 de 36. Pues digo, eso hay que tomarlo también en cuenta, Y en ese caso Luis Enrique va a saber planificarlo. Lo de Pedri coincido, que Pedri es fundamental. Ahora, le digo una cosa. El torneo pasado hubo parte que Pedro estuvo lesionado, y el equipo no desentonó, Sin Pedri no desentonó, Está armado el equipo para que cualquier jugador puede salir y el equipo no desentona. Hay buenos, excelentes rendimientos individuales. Fue una muy buena idea colectiva, producto del trabajo de Hansi Flick. Y el trabajo de Hansi Flick se ha visto potenciado porque sus jugadores están rindiendo a gran nivel. Liderados por Pedri y mejorados siempre por Lamine Yamal, que es un futbolista diferente. Pero el que tenga que dar la clara, la da en este Fútbol Club Barcelona. Y por eso, insisto, el gran rival del Barça en esta liga es el mismo Barça. Es así y punto. Ha comenzado en Santiago de Chile, ha comenzado en territorio sudamericano la nueva edición del Mundial Sub-20. Este torneo que lamentablemente tiene muchas ausencias. Muchas selecciones no pueden contar con jugadores que estarían hoy con la edad de poder disputarlo simplemente porque no se los permiten muchos equipos. Algunos, no sé, más tanto uno por citar un caso con Argentina y tanto que de repente no son prestados por los clubes. Lástima por eso. ¿Qué dejó hasta ahora? Una vergüenza la Nueva Caledonia. Bien lo de México ante Brasil en el 2-2. Argentina le gana con 10 hombres a Cuba. No sé qué sanción le han dejado ustedes a lo que ha sido este comienzo del Mundial Sub-20, si es que han visto algo. Sí, a ver, primero los Estados Unidos, asombroso contra Nueva Caledonia. Bueno, Nueva Caledonia, que por cierto pudiera llegar al Mundial de Mayores, porque están ya clasificados al repechaje. Lo de España me parece a mí, más allá que no puedas contar con Lamine Yamal o con muchos de los jugadores que ya hacen vida en la primera selección española, pues creo que para el Mundial Sub-20 se supone que deberías tener algo más. Y la derrota contra Marruecos fue muy pobre, el desempeño del equipo español ante Marruecos. Y de Argentina creo que va a ir sobrada en el grupo, sin duda alguna. Muy bien lo de México, muy bien lo de México, lo de Gilberto Mora. Aunque no se haya hecho presente en el marcador, es un jugador por el que gira todo el fútbol de la selección mexicana y el gran partido que le terminaron haciendo a Brasil. Sí, bien, a mí me gustó. Argentina, creo que hay que verlo un poquito más adelante, cuando los rivales se vuelvan más complejos. El grupo no es complejo para Argentina, tendría que avanzar. Lo de España sí termina siendo corto, termina siendo poco, y se vio totalmente inoperante ante un Marruecos que Yashir, el número 7, parecía que estaba encima de una moto. Voló, encaró, hizo gol, hizo todo, e hizo ver muy mal a la selección de España. Y en el lado de los mexicanos, a mí sí me da mucho gusto. He escuchado a muchos compañeros, colegas, menospreciar o demeritar o decir, sí, es cierto, han sido campeones del mundo con sub-17 y después con esas generaciones no pasa nada. Hoy la crisis del fútbol mexicano y la escasez de talento en categorías inferiores, a mí sí me ilusiona, porque está Gilito Mora y está Elías Montiel y está Obed, y ves a futbolistas que de pronto, si bien no son los 11 o probablemente de estos 19 que sí ya son la mayoría de ellos o que han tenido minutos en la Liga Mexicana, varios de ellos no son titulares. Entonces, a mí sí me ilusiona que este equipo, esta selección mexicana, hay talento. No talento que sobresalga, pero sí talento que te alcanza para competir en esas lagunas que se van haciendo en generaciones que terminan siendo frágiles cuando han conseguido cosas importantes en estas categorías sub-17 y sub-20. México, hasta el momento lo ha hecho bien. Hay que hablar también de la selección de Panamá. Tengo que hablar de una de las que más observé, que termina cayendo contra una Paraguay, que ojo con Paraguay, con Enzo González, tiene un equipo muy interesante, el equipo paraguayo, pero aún así me parece que
el equipo panameño no termina aprovechando una oportunidad con una gran generación de llevarse un punto, y hay que darle mucha responsabilidad al cuerpo técnico de lo que pasa en ese partido, porque un partido que tienes empatado con un cambio preparado en banda, no puedes permitir que en una jugada a favor tuya te marquen a la contra cuando pudiste haber hecho el cambio, tener un poquito más de sapiencia y de intuición. Me gustó lo de Francia también, a pesar de que el resultado es corto contra Sudáfrica, me parece que es una selección que es de las grandes candidatas al torneo. Potencio también lo de México, me pareció muy, muy interesante lo de Gil Mora, ya hemos destacado a este futbolista acá, pero este mundial a mí me ha dejado un sinsabor tremendo, y es el experimento de la tarjeta verde. Creo que es un experimento que no procede, demora los partidos, marca mucha diferencia porque en el VAR todas las jugadas se revisan. Acá, si un técnico no reta una posible agresión que alguien del cuerpo técnico no vio, termina quedando airosa esa posible agresión de un futbolista que no debería estar en el terreno de juego. Es un experimento que puede inclusive ser protagonista en este mundial, desafortunadamente, que también lidera, o un cuerpo técnico liderado por gente que tenga más capacidad audiovisual, le da una ventaja contra un cuerpo técnico que no tiene una persona ahí que sepa echar para atrás o para adelante un video y que sepa retar o no una acción. Me parece que es uno de los experimentos que peor ha planteado FIFA en un mundial. Ya el VAR es mejorarlo, no empeorarlo. Sí sé que esto es para ligas que no tengan la capacidad de pagar el sistema VAR en sí, pero creo que puede desmejorar mucho lo que nos está dando este mundial, este experimento de la tarjeta verde. Sí, hasta ahora no ha sacado buenas conclusiones, ¿no? En lo que se ha visto con pedidos de tarjeta verde. Habrá que ver bien. Es cierto, que tomarlo como experimento. Lástima que se ejecuta en un torneo sub-20, en un torneo mundial. Al fin y al cabo, es juvenil, pero no deja de ser un torneo mundial, ¿eh? Habrá que ver qué pasa con este campeonato, que apenas inicia, ¿eh? Hay mucho por transitar y aquí lo estaremos analizando al estilo. Es así y punto.